Mucha gente decepcionada, no nos llenó de números. Y mucha gente dijo, menos mal que no nos llenó de números, porque si no hubiera sido un bodrio. Lo concreto es que termina la presentación de Milei, una presentación, podríamos llegar a decir, política. Esto es lo que vamos a hacer, a pesar de todos ustedes, intentaremos hacer esto, y van a tener que explicar por qué no se suman a esta idea nuestra, que básicamente es, no vamos a gastar más de la que tenemos, y vamos a cuidar el mango, a como dé lugar. Y cualquiera que venga con una idea de, vamos a gastar guita en otra cosa, genial, justifiquen de dónde va a aparecer esa plata. Básicamente, economía doméstica. Yo no soy economista, pero sí vamos a recurrir a alguien que sabe mucho del tema, es Ramiro Castiñera, es economista y forma parte del equipo de asesores de Javier Milei y gran tuitero a la hora de comunicar. Ramiro, ¿cómo te va? Gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por charlar un rato con nosotros a ver, explicarnos un poquito, si tuvieras que decirme lo más importante que acaba de anunciarse con respecto a este presupuesto, o lo más distinto de lo que viene haciéndose con presupuestos anteriores, ¿qué me dirías? 2 puntos. Uno, el compromiso del gobierno nacional a que no nos va a estafar más. Uh-huh. Esto quiere decir de que no va a tener un déficit fiscal y después nos va a estafar con emisión monetaria para financiarlo. Okay. Nosotros venimos de décadas directamente donde los presupuestos siempre nacen con déficit fiscal. Te dicen que, y explícitamente te dicen, mira, este déficit fiscal lo vamos a financiar estafando a la gente con inflación, con emisión monetaria, o directamente le pasamos la cuenta a generaciones futuras endeudándonos para el gastos corrientes directamente, porque la mayor parte del gasto, el presupuesto nacional no deja de ser gasto corriente. En consecuencia, el primer gran punto es, mira, este presupuesto nace con déficit cero independientemente del contexto. Y por lo tanto ese es el segundo gran punto, que acá ya no importa las estimaciones si le pegó o no le pegó, o si son buenas o estamos en línea con las proyecciones privadas de lo que está estimando el gobierno nacional, porque acá el compromiso va a durar todo el año. Porque independientemente del contexto y la proyección que hizo el propio gobierno nacional, está diciendo, mira, aún si le pifian las proyecciones, el compromiso de no gastar se mantiene. Uh-huh. El compromiso de déficit cero se va a mantener, lo cual te está marcando esos 2 puntos. Primero, el déficit cero, y segundo, que se mantiene en cualquier contexto, no importa lo que suceda con la macroeconomía argentina. Ok. Muchas veces lo que pasaba con el presupuesto era, la gente lo leía y decía, esto es un dibujo. Acá están diciendo que van a recaudar menos para, si se recaudan más, hacer uso de ese plus. Acá están dibujando este número, acá están acomodando este otro número. Siempre con la idea de, si yo digo voy a recaudar 10 y recaudo 40, puedo disponer de esos 30 casi sin dar explicaciones. ¿Acá hay alguna forma de evitar que esto suceda en este presupuesto? Mira, como bien marcás, nosotros vimos nacer presupuestos muertos. Sí. ¿No? Desde el primer día ya sabías que era un completo dibujo y que no servía para nada. Que era un acting. Todos los que estaban ahí levantando la mano y diciendo, sí, vamos a aprobar este presupuesto, todos sabían que era un dibujo. Bueno, y vos fíjate, en consecuencia de este presupuesto, vamos a estar al último día de gobierno y todavía el presupuesto va a estar del último día del año, del próximo año 2025, y todavía el presupuesto va a estar vigente. ¿Por qué? Porque el compromiso de no gastar más de la que recaudó va a estar hasta el último día, independientemente del contexto macroeconómico. Por lo tanto, vimos nacer un montón de presupuestos muertos. Este es el primer presupuesto que va a durar hasta el último día de gestión. Bien. ¿Qué pasa con estos indicadores, con estas estimaciones? ¿No? Esta cosa de que siempre todos los gobiernos dijeron, bueno, el dólar va a estar tanto, la inflación va a estar tanto, y después nunca se cumplía. En este caso, ¿qué pasa? A ver, hay mucha gente que dice, en algunos aspectos esos números son como demasiado voluntaristas, es un desafío llegar a esos números. ¿Qué pasa si no se cumplen con esos números? A ver, creo que lo podemos comparar con el relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central, que, bueno, junta proyecciones del sector privado y después hace un promedio. En consecuencia, podemos hacer, para cotejar, a ver qué línea está con el mercado, pues lo podemos comparar con estos números. En respecto, por ejemplo, al crecimiento, el mercado está esperando un rebote económico para el año que viene del 3,5%, el gobierno está esperando un rebote económico en torno al 5%. ¿No? En línea, si querés, el rebote ya nadie lo pone en duda, ni privados, ni el oficialismo. Bueno, se está discutiendo si será un punto más o un punto menos, pero evidentemente la proyección está en línea. Y después vamos a materia de inflación.
después de la explosión del Plan Platita que dejó la inflación en 300%, número muy similar a lo que fue el Rodrigazo en 1974, haciendo el mismo modelo económico que fue pisar todos los precios de la economía, darle al gasto público y reventar las reservas del Banco Central hasta lo que dé, y cuando explote todo, llegó la inflación en ese momento del 400% interanual. Acá el Plan Platita, Massa y Alberto Fernández hicieron igual, o sea, el peronismo siempre le suele... es imposible siempre repetir la historia, repitieron nuevamente la historia ahora en este milenio, podemos decir, nuevamente lo mismo, le gastaron por demás, emitieron a lo pavote, reventaron el Banco Central, reventaron las reservas, dejaron la inflación al 300%, lo que fue el pico de lo que vimos en principio de este año. Bueno, desde ahí, dado que se equilibraron las cuentas públicas, se recuperó el supreve fiscal, el supreve externo, el supreve energético, se recuperaron reservas, las proyecciones se frenó la emisión monetaria, y lo que fue el proceso inflacionario fue desde ese 300% interanual a proyecciones en el sector privado. Nuevamente, el reglamento de expectativa de mercado está esperando para el año que viene una inflación del 40%, y el gobierno está esperando una inflación levemente por debajo del 20%. Al margen de... hay un monto nominador, ¿no? Estamos hablando de que el mercado está hablando de 40 y el gobierno está hablando del 20%, pero evidentemente vamos desde el 300% que dejó el Plan Platita hacia un número todavía muy alto, pero evidentemente es en torno al 10% del proceso inflacionario que vivimos en los últimos, si querés, 12 meses. Bien. Ramiro, y para terminar, digamos, variables económicas interesantes, porque mucha gente dice, ¿y a mí cómo me llega todo esto? ¿Cómo me impacta? ¿Me van a bajar los impuestos? ¿Me va a bajar el costo? Digamos, ¿en qué me cambia? ¿En qué voy a ver todo esto en mi vida cotidiana? Bueno, mira, respecto a impuestos, sí queda en evidencia en el mismo presupuesto que el impuesto país no continúa, y por lo tanto ese es un impuesto que ya para el año que viene no va a estar. Sí. Recordemos que se bajó la alícuota en 10 puntos porcentuales, y por lo tanto el remanente de 7,5 se va a bajar en diciembre, y por lo tanto ya deja de existir ese impuesto. Y después el cómo impacta en el día a día, creo que la esencia es justamente el proceso inflacionario. Ahí es donde un Estado que te diga, mira, yo no te voy a estafar con inflación, y me comprometo a no estafarte con inflación, y acá tengo el presupuesto que lo pruebe el Congreso, y es más, no te voy a estafar en ningún contexto. Creo que ese es el mayor valor de este presupuesto, el mayor compromiso del Estado y lo que debe hacer el Estado. O el Estado es lo único que falta que esté para estafarnos a nosotros. Claro. En consecuencia, que el Estado te diga, mira, yo sé que venimos de un siglo entero donde el Estado abusa de la emisión monetaria para intentar comprar voluntades, para intentar ganar elecciones, ¿no? Y eso termina en la consecuencia de una explosión inflacionaria, o en un reviente de las cuentas públicas, o en un reviente del Banco Central, o en un reviente de endeudamiento público que vos vas a tener que pagar. Bueno, que el Estado te diga, mira, no voy a hacer nada de lo que hizo el último siglo, es un cambio de paradigma de Argentina que se está mostrando, de que acá hay una voluntad de cambio, de que acá efectivamente se viene a hacer política de manera diferente, y que toda la tragedia inflacionaria que vivimos en Argentina el último siglo se intenta dejar atrás. Ramiro, gracias por conversar con nosotros. Por favor, cuando quieras repetimos. Dale, por favor, hasta la próxima entonces. Ramiro Saludos. Castiñera, economista, hablando aquí en la mañana del Observador. El Observador.